porque la radio automáticamente tiene un efecto sobre la población cercana. Es todo tan difícil, o sea, cualquier cosa hacer esto que estamos haciendo hoy aquí es un reto. El problema es que el que tiene $1 millón también quiere tu dólar. Proyecto que acabó siendo Sonora, que lo pusimos en marcha con A3 Media. Los derechos de ese podcast los acabó comprando Howard Gordon, que es el creador de Expediente X. Es difícil encontrar un sitio mejor que Cádiz. Lo tiene todo, o sea, no hay nada que no esté en Cádiz. Y si no está en Cádiz es que no merece la pena. Nos encanta la fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va la Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. Hola Tony, bienvenido a Burros como Cebra, el podcast de La Fonda. Y bueno, en realidad yo lo que quiero es que tú me cuentes un poco sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia. Y para quien no te conozca, que igual queda algún despistado por ahí, me gustaría que hicieras una pequeña introducción de quién eres y por qué te conozco, que yo creo que lo sabrás más o menos, y por qué te conocen la mayoría de la gente de España y contar un poco en qué punto estás ahora mismo. Pues sí, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y claro, me cuesta explicar por qué el que no me conozca pues me hace muy bien. De hecho, está bien que siga así. Es muy recomendable no conocerme, ¿no? Y es mucha más gente la que no, a la que sí. Pero es verdad que he trabajado mucho tiempo en los medios, sobre todo me he dedicado mucho a la radio, ¿no? Y después de la radio, la televisión, los podcasts, ahora me he propuesto fracasar en el cine. Lo cual es un camino, yo creo, bastante legítimo y bastante coherente, ¿no? Porque es la misma profesión, el mismo medio ha evolucionado hacia la imagen, hacia la actividad, hacia las nuevas tecnologías y yo pretendo seguir el mismo camino. Yo empecé muy joven en la radio, muy joven. Apenas no era consciente ni tan siquiera de lo que era la radio. Un aparato, mi abuelo, que es de un pueblo de Extremadura, Orellana, tenía una radio puesta en casa y la gente decía que en casa de domingo siempre había mucha gente, porque oían voces y demás. Y yo creo que de ahí viene un poco la afición. Mi madre es muy aficionada a la radio, pero como oyentes, que es básicamente lo que mejor he hecho es ser oyente de radio. Como tú, Sergio, sentarte a escuchar es lo mejor que se puede hacer. Y es mucho mejor escuchar, lo decía Iñaki Gabilondo, que esta profesión básicamente va de escuchas, no de preguntas. La gente cree que esto va de hacer muchas preguntas y de ser muy brillante y de escribir grandes historias, pero básicamente consiste en escuchar, ¿no? Los grandes fracasos de la televisión, del cine, de los medios, se produce cuando tú no escuchas al de enfrente o no te importa lo que quiere escuchar al de enfrente. Así que yo, si por algo he sido conocido, ha sido por habitar en algunos entornos, en distintos medios, en distintas radios, porque he cambiado mucho de trabajo, que me pareció una muy buena idea. Luego con el tiempo pienso que no, pero en su día me parecía que era muy buena idea tomar muchas experiencias y demás. Y en los últimos tiempos apurado por una situación muy compleja en los medios, como decía Fernando Fernández Gómez, esta es una profesión paupérrima, que decía el gran actor, bueno, el gran renacentista, porque hacía de todo, escribía, dirigía, pues intentando en ese camino de no caer, pues hace ya muchos años empezamos a producir, a trabajar desde el otro lado, que es bastante más interesante y sobre todo más lucrativo. Bien. O sea, el dinero está en el otro lado. Claro, ahí te quería preguntar porque, claro, tú has estado, digamos, siempre a un lado del micrófono y de la cámara. Ahora estás en el otro. No sé si es por algún motivo en concreto, si tiene que ver con la maduración, que ahora lo ves de otra forma, claro, no. Es más, el que se lleva el dinero no es el que está delante de la cámara, ¿eh? Es algo en muy raras excepciones. No, más allá de lo lucrativo, yo creo que hay una evolución en cualquier profesión, ¿no? Es decir, en cualquiera, como trabaja un fontanero, como trabaja en el sector bancario, ¿no? Es decir, en los últimos 30 o 40 años hemos visto una evolución que nos lleva a denominar profesiones de la misma manera, pero en el fondo los trabajos que desarrolla, las tareas son muy distintas, no tienen nada que ver. Me acuerdo una vez
que Antonio Hernández Rodicio, un gaditano maravilloso, estaba con un gran locutor de la cadena SER y se acercó un señor a decirle: te escucho todos los domingos desde el tractor. Y este locutor, que era muy moderno, o sea, desde el tractor, o sea, sí, yo te escucho, porque los tractores ahora van con radio y con aire acondicionado, y el tractor es un John Deere que está controlado por un señor en Estados Unidos. Es decir, aunque sea el labrar, también ha cambiado. Y no recoger la fruta, que eso parece ser que todavía se necesita gente, por más que uno se empeñe en que no, necesita gente y necesita manos. Y esas manos, como los de aquí no lo quieren hacer, alguien tendrá que hacerlo. Entonces, en nuestra profesión, lo que ha habido es una evolución de la tarea, de lo que hacíamos, de lo que yo me defino siempre como locutor, que eso más o menos lo tengo controlado, y todo lo demás forma parte de un inmenso placer de conocer y de aprender. Para mí el gran placer que supone esta profesión es aprender todos los días. Y ahora, además, cada 3 meses, con todas las nuevas herramientas que nos da la tecnología, la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, es casi ya un sprint. Antes corríamos a maratón, ahora ya lo que hacemos es correr un sprint. No sabemos hacia dónde, porque nadie sabe hacia dónde vamos, pero es un sprint que te permite conocer y estar justo en la punta de la lanza, o al menos yo así lo interpreto, porque solamente hay oportunidades en la vanguardia. Solamente estando en esa punta de lanza es donde podemos entender qué es lo que está pasando en esta profesión tan cambiante. No, hombre, para eso hemos venido, para escucharte, Tony. Y a mí me da curiosidad saber un poco cómo fue el salto tuyo, porque tú empezaste en Mallorca, ¿no? De donde eres tú, ¿no? Pero es que fuiste súper joven, que fuiste a Madrid, y ese salto a día de hoy como que es más normal, de alguna manera, pero hace unos años no era tan fácil irse tan joven. Es que esta profesión sí que fue una profesión es un oficio más que una profesión, y como oficio... Hace unos años tú podías llegar a una radio. Yo llegué allí, llamé a la puerta y dije: hola, quería trabajar aquí. Y por supuesto me dijeron que no, o sea, con muy buen criterio, lo cuento siempre. Y bueno, me fui a otros sitios, aprendí y volví. Y dije: oye, que ya sé que me has dicho no, pero yo es que me gustaría trabajar aquí. Y empecé a trabajar en Radio Mallorca, en la SER, en Mallorca, en los 40 principales en Palma, aunque ahí realmente el trabajo que se hace en las emisoras de hoy esa es la verdadera radio. O sea, el señor que hace los informativos es el que vende la publicidad. O sea, el concepto de radio, en el más amplio sentido, lo tiene el de la emisora local, el de Mallorca, el de Cádiz, el de Sevilla, el de Vigo. Ese es el que realmente entiendo cómo es la radio, porque la radio automáticamente tiene un efecto sobre la población cercana, ¿no? Nosotros estuvimos hace muchos años en Haití, después del terremoto, un año después estuvimos allí, y habían montado radios locales que servían para avisar a la gente. Es decir, la radio era un elemento de cohesión social donde la gente se juntaba porque la radio decía que había que estar tal día, tal hora, porque había un reparto o porque les iban a contar cómo reconstruir sus casas. Entonces yo viví esa radio, y esa radio no necesitaba de títulos. Yo no estudié. Entonces, pues básicamente, bueno, pues pasa y ponte a hablar. Y así comencé. Y empecé a hablar, tanto hablé que no paraba, vamos, que sigo hablando. Y yo lo recuerdo, ha pasado ya mucho tiempo, lo recuerdo con absoluta inconsciencia. Es decir, ¿por qué fui? No sé, porque me gustaba la radio, me parecía un trabajo sencillo. Un amigo mío se apuntó a un taller de radio en el instituto y yo vi ahí botones que me parecían como la nave de Star Trek. Y yo quería ser el tío sentado. Eso una vez me trajo algún problema al decirlo. Yo quería ser el técnico. Me parecía que el trabajo bueno... Claro, mi madre trabajaba en un hotel, mi padre conducía ambulancia y había un tío sentado ahí que hacía así. Y yo pensaba más que el que mandaba era el técnico, porque era el que decía: tú habla ahora. Entonces, como le señalaba, decía: te está diciendo que este hable, con lo cual el que manda es aquel, ¿no? Y yo vi aquello y dije: esto es un trabajo perfecto para mí, sentado, subiendo botones, con luces y música. Digo, esto es perfecto. Y eso luego lo bordo. Y así empezó todo. Y luego todo ha sido una cadena de decisiones, de una ambiciosa búsqueda de respuestas y un motor que es la curiosidad. Y me he movido, y ahora en los últimos años, que me dedico, como comentábamos, a la producción y a poner en marcha programas y proyectos, es todo tan difícil. O sea, cualquier cosa, hacer esto que estamos haciendo hoy aquí es un reto. O sea, dar vida a esto que tenéis vosotros es dificilísimo. O sea, conseguir que la gente venga, de tener un agua, unos micrófonos, que técnicamente todo funcione, que esto se suba, es un milagro. Esto es un milagro. Exactamente igual que la película de Francis Ford Coppola o que la nueva serie que va a estrenar mañana Antena 3.
son milagros. Entonces, participar de esos milagros a mí me parece un privilegio increíble. O sea, todavía sigo pensando que algún día me van a descubrir y dicen, no, te un impostor, váyase o su casa, y yo diré, sí, por fin, se han dado cuenta, han tardado, pero por fin se han dado cuenta. Estos milagros son... tenemos la fortuna de asistir a ellos y de ser espectadores. Por eso a mí, cuando la gente critica, cuando la gente, vaya mierda, joder, si supieras lo que hay detrás, y no tiene que ver con el dinero, que también, que esto es una profesión muy mal pagada, por cierto, y muy mal repartida. Hay uno que cobra 1 millón y el de abajo cobra nada. Y entre medias casi no hay nadie. Y esto lo contaba, yo tengo un amigo sueco que es muy gracioso. Por cierto, el sueco siempre, cuando tú le preguntas, dice, oye, ¿tú de dónde eres? Siempre dice, desde que yo le conozco, dice, de San Fernando. Entonces, ese armario ropero de Ikea, cuando dice eso, la gente se queda como... Dice que no, que soy de Suecia, pero el San Fernando lo dice estupendamente. Entonces, él contaba que un taxista en Nueva York le explicó lo que era el verdadero problema del capitalismo, ¿no? Y eso se ve muy bien en los medios. Es decir, el problema del capitalismo no es que haya un señor que tenga $1 millón y que tú tengas un solo dólar. El problema es que el que tiene $1 millón también quiere tu dólar. Pues en los medios pasa eso. Aquí hay unos que ganan mucho, y gente que no gana nada. Y de verdad no hay clase media. Está desapareciendo a todos los niveles, en todas partes, pero no hay clase media. No. Es muy difícil ganarse la vida trabajando en esto. Entonces nosotros venimos de una generación que por desconocimiento así lo hicimos y nos ganamos la vida y muy bien. Y yo veo ahora, y además tenemos la suerte de estar con un pie en el mundo analógico. Yo ponía las cuñas, no me lo han contado, yo ponía las cuñas de radio, que realmente se llaman cuñas porque era una cuña, o sea, era como para calzar una puerta. Entonces metías eso, eran cintas autoconcluyentes que duraban 20 o 30 o 10. Y le dabas al play y eran las cuñas. Yo he vivido eso y ahora estoy asistiendo al paso a la inteligencia artificial, que es la que va a hacer las cuñas. Y claro, de ahí a aquí hay mucha más distancia que entre Orson Welles y la inteligencia. O sea, hemos asistido a unos cambios tan fascinantes que no acercarse y no asomarse a este mundo con los ojos muy abiertos y con cierta ilegítima y necesaria reivindicación del trabajo que uno hace, me parece de mala persona. ¿Y tu enfoque ha cambiado en ese sentido? Lo que estás diciendo, ¿no? Porque veo que como que valoras mucho la puesta en marcha de un proyecto audiovisual, pero no sé si siempre ha sido así. Es decir, cuando tú empezaste, ¿tú eras consciente de lo que suponía? No. Yo creo que cometemos un error y Dios me libre de dar ningún consejo, pero para mí realmente cambió el día en el que vi la foto grande. Nosotros cuando trabajamos en este medio... en el fondo en cualquier sector, pero en este es muy evidente, tú te dedicas a lo que tú haces. Tú tienes un programa, un señor, entonces tu mundo gira en torno a eso, ¿no? De hecho, el mundo de la radio es muy obsesivo, o sea, es una especie de sacerdocio. Tú solo tu vida gira, lees, escuchas, hablas solo de cosas que consideras útiles para tu tarea, todo el rato, todos los días. El fin de semana, la única hora buena, cuando tú haces un programa de lunes a viernes, es el viernes por la tarde. Que ese viernes por la tarde... ese ratito no, pero ya el sábado estás pensando en el lunes y el domingo. El domingo ya es un día malísimo, porque el domingo ya solo estás pensando, mañana tengo que ir otra vez allí, que tengo... Entonces, creo que no son trabajos que te permitan hacer nada más, que la vida no te lleva a nada más que hacer tu trabajo. Entonces, en esa evolución han cambiado tantas cosas desde los últimos años, que ahora ya simplemente estar atento a todo lo que está ocurriendo, porque no somos conscientes. Es decir, tú miras hoy y es imposible que tengamos una opinión sobre Ucrania, la inflación, Errejón, Pedro Sánchez, Koldo, Ayuso, lo de Cádiz. Ayer estábamos cenando con Julio Rojas, que es un maravilloso, increíble guionista, y nos contaba lo que está pasando en Chile. Y claro, lo que está pasando en Chile con el ministro de Interior comparado con lo que hay aquí, lo nuestro es una broma. Entonces te das cuenta que todas esas realidades computan a muchos niveles, ¿no? Y que es muy difícil estar informado. Y como decía Calaf, creemos estar informados, pero lo que estamos es entretenidos. Y ese es otro de los problemas de esta profesión, que creemos que hay cosas que es un coñazo y no se pueden hacer de otra manera. Y no, ahora todo es muy divertido, con luz y de color y con grandes titulares que resumen todo. Y no, hay cosas que no se pueden resumir, porque no deben resumirse y porque son lo que son. Y comparto mucho eso que dice la Calaf. Y dentro de ese mundo tan absorbente,
¿tienes tiempo para tu vida personal? O sea, Sí. ¿consigues separar de alguna manera el trabajo del tiempo de tu vida personal? Sí, sí, sí. No. Claro, después también cuanto más mayor te haces, más perro te vuelves. O sea, que eso, perro en todos los sentidos, también de vago. Sí, no, yo creo que la vida personal es un error en los medios, ¿no? Yo he vivido en esas redacciones donde la gente vivía en la redacción. O sea, tú llegabas a 10 de la mañana y el que hacía el programa el lunes y el que hacía el programa el fin de semana ya estaba allí. Dice, pero sí, pero ¿para qué no? Entonces hemos hecho horas y horas y horas en redacciones y cogíamos cualquier cosa. No, yo creo que la vida es otra cosa. La vida es lo de fuera, ¿no? La vida es lo que ocurre en el mundo, ¿no? No dentro de una redacción, no dentro de un medio. Y sí, yo en los últimos años sobre todo estoy recuperando marchas forzadas, eso, ¿no? Una vida que te permite lo que dicen los italianos, el dolce fare niente, es decir, el no hacer nada como una opción. Esto lo sabía muy bien Mariano Rajoy. No hacer nada es una opción y está muy bien no hacer nada. O sea, no decidir nada es una opción, que eso es lo que hacía bien Mariano. Y yo Sergio, eso lo abordo. No hacer nada, bueno, tengo un estilazo haciéndolo increíble. ¿Y qué me cuentas de...? Porque sí que has producido varios podcasts y, hombre, nosotros estando en el medio que estamos, pues me gustaría que me contaras un poco cuál es tu punto de vista de cómo producir un podcast y si tienes algún consejo para nosotros, que somos un poco... No, consejo, ¿cómo era? Consejo vendo que para mí no tengo, ¿no? No, nosotros lanzamos hace un par de años una plataforma, se llama Sonora, creo que es la más ambiciosa plataforma de audio que se ha lanzado. De hecho, te quiero preguntar ahora por Sonora. Y nos dedicábamos eso, al podcast documental, teníamos algunos conversacionales como este, pero hubo una apuesta muy decidida por el audio, ¿no? Y un audio además muy pensando en el oyente, tanto en temática como en condición, ¿no? Es decir, voy a pensar cómo la gente me escucha y voy a adaptarme a eso. Y yo creo que no hay no hay ninguna duda de que que la radio es esto, que la radio ya no es más un señor, que también puede, y que es compatible ese camino. Pero yo a los podcasts les auguro no hay vuelta atrás, es decir, es evidente y no es mi opinión. Y no hay, además, hasta ahora, lo que está costando es encontrar el modelo, es decir, cómo rentabilizo yo el podcast. Y parece que todo el dinero que viene al podcast tiene que ser de cosas que pasan fuera del podcast, ¿no? De hacer un evento o promocionar una marca y luego hacer un libro. Bueno, yo espero que el podcast en sí mismo sea lo suficientemente sólido como para autofinanciarse, que eso es un poco el punto en el que no está ahora. Y justamente, que has nombrado a Sonora, me encantaría saber un poco cómo es el proceso, porque tú eres creador de Sonora, cómo llegas a ese punto, ¿no? Y cómo vas con un equipo para levantar ese proyecto, porque entiendo que no es un proyecto sencillo, pequeño, ¿no? Entonces, No, es un proyecto era grande y con ambición, ¿no? Se diluyó finalmente y ahora algunos de los trabajos que hicimos se pueden escuchar en Onda Cero Podcast y estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Y una vez más viene de un proceso. O sea, nosotros empezamos con el podcast en el año, creo que fue 2013, 2014, con Antonio Hernández Rodicio, un gaditano maravilloso que estaba en la SER y que fue el tipo, yo creo que vio antes que nadie el poder del podcast y lanzó Podium Podcast con el grupo Prisa y la SER. Y en la vida es lo mismo llegar muy pronto que llegar muy tarde. Es igual de mal. Entonces yo creo que ellos se anticiparon y llegaron un poquito antes. Y ahí empezamos a trabajar con ellos, empezamos a hacer una serie de podcasts, eran grandes documentales en audio. Y el primero que hicimos serio fue V, las cloacas del Estado, que todavía se puede escuchar y que yo creo que a día de hoy sigue siendo vanguardia. O sea, 10 años después sigue siendo un trabajo increíble sobre un señor que se llama Villarejo y la V es de Villarejo, se ve al final que todo el mundo sabe desde el primer minuto de quién estamos hablando. Y a partir de ahí empezamos a descubrir las capacidades, ¿no? Y sobre todo en ese terreno, en el terreno del podcast documental, nos dimos cuenta que cada cosa que hacíamos venía alguien y quería comprarnos la IP, la propiedad intelectual, para poder hacer con eso una serie, una película y demás. Y empezamos a pensar que una de las formas, o de las formas más sencillas, entre comillas, todo es muy difícil, que tenía el podcast de financiarse era vendiendo la propiedad intelectual o compartiendo la propiedad intelectual con un productor que quería hacer una película con eso y que tú ibas a participar de ese proceso. Y con esa máxima fuimos armando un proyecto que acabó siendo Sonora, que lo pusimos en marcha con A3 Media
que tuvimos poco margen de maniobra. El proyecto vivió apenas un año, más la preproducción y demás, no llegó a los 2 años, y fue una experiencia, fue un éxito. O sea, no triunfamos, pero no triunfar no quiere decir que sea un fracaso, ¿no? Todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos, lanzamos 100 y pico podcasts en apenas un año. Lanzamos 2 podcasts enteros cada semana. Claro, porque Sonora, ¿qué es lo que es? Porque igual hay gente que no... Ahora ya Sonora no es nada. ¿O qué es lo que, ¿Qué es lo que fue? Fue una gran plataforma de audio, de entretenimiento, que lanzamos con el grupo A3 Media hace apenas 3 años, fue en el año 2022, si no me equivoco, 21-22, y nos dio la oportunidad de conocer y de liderar un proyecto donde la tecnología, la experiencia de usuario, claro, nosotros veníamos de hacer cosas, pero no de buscar suscriptores. Cuando nos dimos cuenta lo difícil que es ganar un solo suscriptor, es cuando empiezas a conocer realmente las tripas de este negocio, ¿no? Y fue una plataforma maravillosa, que, insisto, algunos de los trabajos se pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas. Y yo me aconsejo muchísimo El Constructor. Ahora, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda, las voces sintéticas es una cosa que nosotros hicimos con la voz de Franco en X-Ray hace ya mucho tiempo. Mira, por ejemplo, X-Ray, que es un trabajo del año 2018, se lo vendimos a Spotify. Los derechos de ese podcast los acabó comprando Howard Gordon, que es el creador de Expediente X, de Homeland. Howard compró los derechos de ese. Claro, nosotros éramos los reyes del mambo. Luego no llegamos a ningún sitio, pero el día que nos lo dijeron, pues ese día fuimos muy felices. Pero sí que hay un camino ahí interesante en cómo el audio, que es algo muy atávico, se acaba convirtiendo en una superproducción. Y nosotros ese camino lo hemos recorrido un par de veces y es muy interesante cómo esa idea original primigenia acaba siendo un estallido de luz y de color en la pantalla. Y eso es muy recomendable. Así que lo único que hay que hacer es aguantar más que nosotros aguantamos. Si llegas a 3 años, eso será un exitazo. Y has comentado antes que tienes interés en meterte en el cine. De fracasar, concretamente en el cine. ¿Te has dicho fracasar? Sí. Como productor ejecutivo, o ¿qué yo, claro, ahí, Sergio, yo creo que ya los cargos, las funciones de cada uno son para llevar cafés, o sea, lo que haga, como para una mudanza. Es verdad que yo vengo de un mundo analógico de la radio en Mallorca. Y te das cuenta que el formato, lo que es el puro formato, ya no vale. O sea, la gente ve la película de Francis Ford Coppola, que el tío pedía por favor, iros al cine a verla, que no fue nadie, la de Megalópolis, la gente lo va a ver en un móvil. Entonces, o la gente lo va a ver en un ordenador, en un tren, en Osaka. O sea, realmente las condiciones han cambiado y el formato ha cambiado. Nosotros este año hemos producido una obra de teatro de Síbaris, de Domingo Villar, un buen amigo que se fue y nos dejó un texto maravilloso y hubo que ponerlo en marcha. Estamos ayudando a Jovic en la producción de su monólogo en Madrid y es pura realidad de un señor encima de un escenario hablándole a otros. Pues no hay mucha diferencia si la historia es buena y lo que cuenta es interesante entre eso y la megaproducción de Marvel. O sea, es una buena historia. Entonces, no habiendo importancia en el formato, ¿qué más da si es una conversación entre 2 personas, si es un señor escribiendo una obra de teatro, una serie, un documental? Si nos centramos en las buenas historias, ¿qué más da el formato? O sea, esto llamar a uno que sabe hacerlo. O sea, pues uno que sepa poner el micrófono, uno que sepa cómo van las cámaras, uno que sepa cómo crear universos en audiovisual. Y en eso nos hemos metido hace algún tiempo, yo creo, con buen criterio, no está mal decirlo. Y sí, el objetivo es producir, estamos ya en ello, de hecho, tanto películas como documentales como cine, que es básicamente un mensaje claro de que cada uno pierde su dinero como quiere. El cine es la mejor muestra de ello. Por eso han nombrado Megalópolis. Pues imagínate ese hombre que ha vendido lo del vino, que eso sí que era bueno, eso sí que era un negocio. Hacer vino bueno, pues lo ha vendido para hacer la película. Dice, pues por eso insisto, cada uno pierde su dinero como quiere. Bien, ¿y se trata de un interés, digamos, tuyo, intelectual, cultural, o es que estás viendo un posible camino alternativo, como estabas diciendo antes, ¿no? Que vas evolucionando
No sé si es un interés que viene de antes, de más joven, o es algo que has aprendido con el tiempo, ¿sabes? A este nuevo camino. Claro, yo creo, es que yo ahí, Sergio, es lo que difiero. Yo creo que no es un nuevo camino, yo creo que simplemente es el mismo camino que se va alargando, ¿no? Y que pues hubo gente que se quedó en un sitio, otros en otro, y yo simplemente he seguido caminando. Primero sí que hay un interés legítimo en contar historias, que es lo que básicamente he hecho toda mi vida, contar historias, independientemente del formato en que se cuenten. Y después sí que uno quiere contar sus historias. Claro, yo quiero contar las que me interesan a mí. Y las que me interesan a mí, digo yo, estas son las que le interesan a todo el mundo, que luego ya veremos. Pero sí, mi interés es puramente intelectual y un interés, no me atrevo a decir artístico, porque no hay mucho de arte en mí, pero sí que hay un interés legítimo en contar una historia y que lo vea mucha gente, y que esa historia llegue, y que esa historia, que mucha gente se ponga el foco en algo que tú le dices, mira aquí, que eso básicamente el cine. Un señor que dice, no, durante 2 horas, mira aquí, por favor. Usted se sentado quieto ahí y mira aquí estas 2 horas. Pues eso es lo que yo pretendo. No sé cómo me saldrá, Sergio, pero vamos a ver. Lo que dices es eso, ¿no? Es elijo qué es lo que tú vas a ver durante el tiempo que dure. Claro, y después también introduzco mensajes en ti. Es decir, por supuesto, es mucho más fácil, yo creo, conocer la actualidad de lo que vivimos a través de la ficción que a través del periódico. Es mucho más potente el mensaje que marca la ficción sobre nuestro modelo social, las relaciones, la política. O sea, es mucho más ejemplarizante el ala oeste de la Casa Blanca sobre cómo funcionan las tripas de la política que el editorial del País. Es mucho más fácil encontrarlo ahí y verlo ahí. Y yo un poco me sujeto a eso para intentar hacer proyectos que supongan eso, ¿no? Que el espectador llegue a algún sitio, o que el oyente, o que se sienta allí, llegue a algún sitio distinto al que estaba cuando empezó a verlo. Y de los proyectos que has hecho, que la verdad es que no son pocos, tienen una trayectoria... Más mil que el Capitán Trueno. Pero tiene una trayectoria larga, porque empezaste... Claro, es que yo empecé muy joven, yo empecé con 15 años. O sea, eso que te contaba en Radio Mayor, que yo tenía 15 años, que es la edad que tiene ahora mi hija. Y si mi hija me dice, oye, voy a ir a la radio, papá, porque quiero trabajar en la radio, digo, pero... Como, yo veo a mi hija, con la misma edad que tiene mi hija, 15 años, yo me fui a la radio a pedir trabajo con un Vespino azul que había comprado de un alquiler que me costó el Vespino 60.000 pesetas y lo vendí 2 años después por 65.000, que yo creo que es el mejor negocio, pero nunca he hecho un negocio tan bueno como ese después del Vespino aquel. Pero claro, es que llevo mucho tiempo. Y claro que he hecho muchas cosas muy distintas. He trabajado en Caiga quien caiga, he dado el tiempo en la tele, he hecho de periodista deportivo en el Campeonato del Mundo de Motos, he presentado informativos Telecinco, he presentado el Caiga quien caiga, he presentado un programa en la 2, he hecho el Hoy por Hoy, he hecho las tardes de Radio Nacional en los famosos Asuntos Propios. Claro, pues, por eso te voy a hacer una pregunta que igual es un poco complicada para ti, que es elegir tres proyectos con los que tú te quedas, pero no necesariamente que sean los 3 proyectos que hayan funcionado mejor, sino que te hayan enseñado más, con los que hayas disfrutado más. Claro, pero es que yo, por ejemplo, mira, el Caiga quien caiga, la primera etapa en Telecinco yo lo pasé muy mal, porque el programa exigía algo que yo no tengo, que es gracia y soltura. Y había que reaccionar muy rápido a muchas cosas y tenías solamente 10 segundos, pasaba por delante de ti Steven Spielberg. Y tenía 10 segundos para hacer una pregunta, una respuesta, decir algo gracioso, llamar su atención, darle unas gafas, todo eso en un señor que iba andando para allá. Y era un programa muy exigente, con gente muy exigente, y fue un aprendizaje increíble. Ese como aprendizaje doloroso, pero increíble, eso fue increíble. Yo, claro, recuerdo en la radio, momentos en la radio... Cuando España ganó el Mundial nos hicimos un programa como de 12 horas seguidas hablando con gente que estaba más feliz que tú. Entonces, claro, yo era una gozada. Pues llamabas, todo el mundo cogía el teléfono para decirle, oye, ¿gana España? Y decimos, sí, señor, gana. Entonces podías llamar a cualquiera que se hubiera puesto. A George Clooney se hubiera puesto para decir, viva España, gana el Mundial. Entonces aquel programa fue maravilloso. Me acuerdo mucho de Radio Mallorca, ¿no? Que estaba, parece una película de misterio, un misterio en un chalet arriba, saliendo de Palma, en una casa donde los domingos, sábados y domingos, tú ibas
Que esto, claro, lo cuentas ahora y nadie te cree. Había un programa que se llama el American Top 40, que presentaba en Estados Unidos un señor que se llama Shannon Stevens y que tenía desconexiones locales para que tú me dieras la publi. Y entonces el señor decía, es que no me acuerdo, decía, we are here with Shannon Stevens. Y en ese momento tú tenías que darle al play de las cuñas de Mallorca para que sonara el Corte Inglés de allí, el supermercado, las ofertas del Corte Inglés. Y entonces, claro, si te quedabas despistado, era una desconexión de 2 minutos. Y tenías que poner las cuñas 2 minutos. Entonces, como si te fuera 10 segundos, ya no cuadraba aquello. Entonces, imagínate pasarte toda una tarde, 5 horas, esperando a que un señor dijera the top 40 cada 10 minutos. Eso era... Claro, ¿qué hago yo aquí? Tenía 15 años, 16 haciendo eso, ¿no? Y me gustan mucho los proyectos en los que estamos trabajando en el futuro. O sea, los que estamos ahora mismo haciendo, que tienen que ver con el documental, con las series, con el cine. Esos me gustan mucho. De hecho, es los que más de todas las cosas que hemos hecho, es lo que más me gusta. ¿Puedes contar un poquito más de esos proyectos futuros? Pues mira, estamos trabajando... ¿Me puedes contar? Sí, pues claro. Esto va a tardar en salir, o sea, Nada, no te algo... La peli Sí, va a tardar... en 2 semanas puedes contarlo. No, va a tardar más. No, va a tardar más la película. No, tenemos algunos proyectos maravillosos como... que es a mí el que más me gusta, y además es el motor de todo esto, que se llama El vendedor de naranjas, que es la primera novela que escribió Fernando Fernán Gómez, que básicamente va de un guionista que quiere cobrar, que eso es una cosa loca. Y es tan actual y tan moderno, por eso yo creo que es un clásico de Fernando Fernán Gómez, que era un señor que escribía de maravilla, que podría ser ahora mismo cualquier proveedor de Amazon queriendo cobrar, o sea, uno que trabaja en Uber queriendo cobrar su sueldo, ¿no? Y en este caso mostraba además, como decía Fernando Fernán Gómez, lo paupérrimo del cine español, con escenas increíbles que son reales, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde las actrices llegaban a los estrenos en la Gran Vía, porque la Gran Vía es uno de los protagonistas de la película. La Gran Vía es una de esas calles donde cuando tú vas caminando por la Gran Vía no vas pisando asfalto, no vas pisando adoquín, vas pisando piel, la piel de todos aquellos que pasaron por allí antes que tú. Entonces hay una escena que ocurre en la Gran Vía, en un estreno donde las productoras tenían un abrigo de pieles para todas las actrices. De forma que llegaba una actriz en coche, se bajaba, saludaba con el abrigo, entraba al cine, aparecía un secretario, le quitaba el abrigo, se bajaba a la Gran Vía corriendo para abajo, se lo daba a la siguiente actriz, como era blanco y negro. ¿Sabes? Nadie va a distinguir. Se bajaba corriendo la Gran Vía para abajo, se lo daba a la siguiente actriz que venía en el coche que había dado la vuelta, en otro coche. Volvía a subir, se abría el coche, salía la actriz y volvían otra vez al mismo momento, ¿no? Y es un proyecto maravilloso que será una película de cine que se estrenará en un año y medio, con un poco de suerte, y ahí hemos puesto gran parte de la energía el último tiempo, ¿no? Y como sé tenemos alguno más, pero ese es un proyecto, ese es un motor para todo lo demás, ¿no? Es decir, y vamos a intentar que la máquina, la magia del cine se ilumine y lo haga, en nuestro caso, con un peliculón como ese. Bien, Toni, ya vamos a ir terminando. Sí, vamos a ir terminando, que yo me pongo a hablar y no paro. O sea, no, que ahora no hago programa. Como no tengo un programa, vuelco aquí. No, te quería preguntar, aprovechando que estamos en Cádiz, en el marco del South Festival, que nos dijeras un poco cuál es tu percepción sobre Cádiz con respecto al mapa de España, ¿no? Me refiero desde el punto de vista audiovisual. Si crees que aquí es un lugar atractivo, interesante, posible para hacer cine, por ejemplo, ya que estás metido un poco en ese mundo, ¿no? Yo primero creo que el South es un grandísimo festival y en apenas 2 años ya está consolidado, ¿no? Y aquí os va a traer muchísimas alegrías. A ver, Cádiz es una buena idea, y no lo digo yo, desde los fenicios sabemos que esto es muy, muy buena idea. Cádiz es imposible encontrar, y no lo digo que yo soy de Mallorca, que es un sitio, y vivo en Madrid, es difícil encontrar un sitio mejor que Cádiz. Lo tiene todo, o sea, no hay nada que no esté en Cádiz, y si no está en Cádiz es que no merece la pena, a todos los niveles. Es verdad que en los últimos tiempos, las grandes ciudades todas, los Londres,
París son grandes centrifugadoras donde hay que meterlo todo ahí, ¿no? Y todo lo que no esté en ese centro, toda la industria, y lo siento, por ciudades como Barcelona, como Bilbao, como Valencia, como Sevilla, esa centrifugadora cada vez es más potente. Y parece que todo se discute allí, que todo se hace allí, y yo creo que eso es una muy mala idea. Y hay sitios como Cádiz que están justo en la cola, como nosotros en la galaxia, ¿no? Al final en la cola de la Vía Láctea, en esa punta, donde, en fin, no es que sea recomendable, es casi necesario venirse aquí y hacer cosas aquí, con gente de aquí, creando una industria local. El problema de la industria no es solamente aquí, el problema es que tenemos una industria muy, muy débil, que casi ni tan siquiera es industria. Pero dicho esto, si yo pudiera, me venía a vivir aquí. Y hay grandísimas oportunidades y un estilo de vida además que hace muy compatible el arte que uno quiere representar con la vida que lleva. O sea, es coherente vivir en un sitio donde uno es feliz para hacer cosas que van a hacer felices a otros, o al menos que van a pretender hacerlo. Mi Cádiz me parece... Es muy difícil que alguien te diga, ¿te viene a Cádiz? Y te diga, no, a Cádiz no voy. ¿Podría poner ejemplos de ciudades que ocurre eso? No los voy a poner. Pero es muy difícil decir que no a Cádiz, es imposible. Con lo cual, no solamente augurar a los profesionales, que es lo importante. O sea, este es un tejido que se basa en gente, en personas. Hay que seguir insistiendo. Es verdad que esa centrifugadora instalada en grandes ciudades, en grandes capitales como Madrid, es muy potente y absorbe. Pero ante la tentación yo creo que hay que resistir, quedarse y hacer cosas aquí, que es lo bueno. Allí hay mucha gente y para nada. Yo creo que hay que proteger las industrias locales. Y aquí se está haciendo muy bien, y voy a decir que las instituciones están apoyando de forma muy correcta algo que tiene mucho sentido. Pues yo creo que podemos dar por terminada. Encantado, gracias, de verdad. O sea, que cuando queráis, cuando falle alguien, y eso lo hago muy bien, cuando falle alguien yo vengo. O sea, no... Retomarte otra vez, vamos, yo encantado. 1000 veces, un placer, de verdad. Muchas gracias. A vosotros, un placer y gracias.